Buenas tardes, Aldana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, profe. Bien, ma. Qué gusto. Bienvenida también a Lidia, que se está uniendo ya a la clase del día de hoy. Buenas noches, profe. Buenas noches, mami, ¿cómo estás? Bueno, mientras le vamos aguardando a los compañeros, yo les voy a informar que de hoy en 8 ustedes tienen su parcial de economía, o sea que la próxima semana, el próximo viernes, es el segundo parcial de la materia de economía. Y también en esta semana ya vamos llevando los puntos de los trabajos prácticos. Entonces, espero que ya todas estén pasando sus trabajos prácticos en la plataforma para poder puntuarles, para que les sume también y les ayude en el puntaje luego para pasar las respectivas materias, ¿verdad? El día de hoy vamos a estar desarrollando una retroalimentación de la unidad 4 y la unidad 5 que van a estar entrando en el parcial número 2 y también en la próxima semana van a tener el repaso o la retroalimentación de las unidades 6 y 7. Entonces, 4 unidades van a estar entrando en este segundo parcial, a partir de la unidad 4 hasta la unidad 7. 4, 5, 6 y 7. Y mi idea ya es que ustedes mañana tengan acceso en la plataforma de material de la unidad 6 y 7 para que puedan repasar en la semana para su parcial, ¿verdad? Y también hoy tienen el foro que tienen preguntas que les va a ayudar ya también a tener una idea de cómo se presenta el segundo parcial, ¿verdad? No varía mucho en la modalidad con el primer parcial. O sea, son preguntas de falso y verdadero y también algunos que son conceptualizaciones, emparejamiento y para que ustedes también vayan repasando esos conceptos generales que fuimos dando, ¿verdad? Mientras le aguardamos al resto de los compañeros, yo voy a compartir con ustedes la pantalla para poder iniciar nuestro repaso de las unidades 4 y 5. Aquí ya están pudiendo ver, ¿verdad? El PowerPoint. Sí, profe. Sí. Bueno, entonces iniciamos y mientras le aguardamos nomás al resto de los compañeros. Bueno, en la unidad 4 habíamos hablado sobre la teoría del consumidor. La teoría del consumidor es una parte de la microeconomía, ¿verdad? Sabemos que la economía tiene dos grandes ramas, que son la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía estudia todo lo que sea las decisiones económicas de los individuos, de las familias, ¿verdad? De las empresas. Y la macroeconomía ya se encarga más de la economía en su conjunto, de manera agregada, de manera ya políticas más estatales, eh, donde ya entran políticas monetarias, políticas fiscales, ¿verdad? Y dentro de la microeconomía se estudia la teoría del consumidor, también la teoría del productor también se estudia, pero nosotros en este semestre, en la unidad 4, desarrollamos lo que era la teoría del consumidor. Y es la perspectiva microeconómica, no deben de olvidar, ¿verdad?, que es microeconómica, destinada a conocer el comportamiento de los consumidores en su decisión de satisfacer sus preferencias y sus necesidades, ¿verdad? Nos estudia, trata de conocernos más a nosotros los consumidores individualmente, ¿verdad? Cómo nos comportamos, cuáles son las decisiones que tomamos de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a nuestras preferencias. Entonces, la teoría del consumidor se encarga, ¿verdad?, de
conocer, de tratar de conocer el comportamiento de los consumidores y es una perspectiva microeconómica. Entonces, de la rama de la microeconomía es la teoría del consumidor. También hablamos de lo que es, ¿qué es un consumidor? ¿Verdad? Un consumidor es un agente económico. Un consumidor somos cada uno de nosotros, ¿verdad? Que demandamos bienes y servicios y también disfrutamos de esos consumos, ¿verdad? Y es para satisfacer nuestras necesidades básicas. Habíamos hablado también en las anteriores unidades de que tenemos necesidades básicas que cubrir, que son elementales para nuestra vida, y otras que son ya necesidades, digamos, más para cubrir nuestros gustos, ¿verdad? Y el consumidor es un agente económico y se encarga de demandar, de tratar de conseguir aquello que necesita en el mercado a través de sus compras. Entonces el consumidor es un agente económico que demanda bienes y servicios. Después también estudiamos lo que es la conducta de los consumidores, ¿verdad? Y habíamos dicho que se estudia bastante la conducta del consumidor, ya que al final es para quien se produce todos los bienes y servicios, ¿verdad? El para quién es el consumidor. Entonces, la conducta del consumidor dijimos que puede ser definida como los procesos de toma de decisiones y las actividades físicas implicadas en la evaluación, adquisición, uso y disposición de los bienes y servicios, ¿verdad? Dijimos que la conducta del consumidor es todo un proceso, a veces no nos damos cuenta cuando vamos a realizar nuestras compras de que existe todo un proceso antes de que tomemos la decisión de compra, ¿verdad? Cuando nuestras necesidades son básicas, vamos a la tienda, al supermercado para comprar panes, leche, ¿verdad? Y esa decisión que nosotros tenemos está bastante estudiada porque nuestra conducta eh, se estudia para que después los vendedores, los encargados del marketing, puedan tratar de llamar en lo máximo nuestra atención, ¿verdad? También dije en las clases anteriores que cuando vamos a un supermercado, ¿verdad? Al final, cuando pasamos para pagar, en la góndola ya de la caja, existe un montón de bienes que de repente, en principio, no es para lo que nosotros vamos al supermercado. Las golosinas, las pilas, que no es para lo que vamos, pero cuando ya en el último momento estamos pagando, a veces a las criaturas o a nosotros mismos se nos antoja comprar, ¿verdad? Y eso ya es producto de un estudio que se ha hecho para ver cómo nos comportamos los consumidores. Entonces, la conducta del consumidor es, ¿verdad? Un proceso de toma de decisiones para la adquisición, uso y disposición de los bienes y servicios. Después también hablamos de las preferencias del consumidor, ¿verdad? Y en la teoría del consumidor ya se asume que las preferencias guardan ciertos elementos, en este caso 3 elementos. El primero es que los bienes que puede adquirir el consumidor son comparables entre sí. O sea, nosotros podemos elegir un bien u otro bien, ¿verdad? Porque podemos compararlos. Tenemos esa opción de comparar. Entonces, este es un elemento que ya se asume, ya se da por hecho en la teoría del consumidor. El siguiente elemento es que las preferencias del consumidor son transitivas. ¿Qué significa esto, verdad? Que si de repente nosotros como consumidores preferimos un producto, un bien, antes que un segundo bien, ¿verdad? El primero le llamamos A y al segundo le llamamos B, ¿verdad? Si preferimos A en vez de B,
Y si se nos pone a elegir entre B y C y preferimos B antes que C, entonces la teoría del consumidor asume ya que este consumidor va a preferir A en lugar de C. Si nosotros ponemos unas marcas, ¿verdad?, de productos similares, eh, podemos decir que si en las gaseosas, ¿verdad? Si preferimos la Coca-Cola a la Pool, entonces la vamos a llamar A la Coca-Cola y B a la Pool, y preferimos la Pool antes que la Pepsi, ¿verdad? Entonces, cuando se nos ponga a elegir entre la Coca-Cola y la Pepsi, la teoría del consumidor asume que vamos a preferir la Coca-Cola, ¿verdad? Este sería el segundo elemento que asume la teoría del consumidor. Y el tercer elemento es que la utilidad marginal es decreciente. Esto significa, ¿verdad?, que eh, a medida que vamos consumiendo el mismo bien o servicio, nos sigue redituando utilidad, pero en menor proporción que la primera o las primeras, ¿verdad? Habíamos dicho en la clase que si nosotros tenemos mucha sed, ¿verdad? Y tomamos un vaso de agua, nos otorga una gran utilidad. El segundo vaso de agua también nos otorga utilidad porque a lo mejor seguíamos teniendo más sed. Pero a medida que vamos consumiendo más vasos con agua, ya la utilidad va a ser menor. Entonces, esa es eh, la teoría de la utilidad marginal decreciente. Y de acuerdo con esta teoría, a la teoría del consumidor, las personas como agentes consumidores se establecen un orden en los bienes a elegir para su consumo, lo cual marca su preferencia. O sea que ordenamos nuestra preferencia. Tenemos una primera preferencia, el segundo, el tercero. Esto es lo que asume la teoría del consumidor. A no olvidar que tenemos tres elementos que están asumidos en la teoría del consumidor. Después también fuimos viendo la preferencia revelada. Esta preferencia revelada es lo mismo prácticamente a la teoría que asume la teoría del consumidor, en donde si preferimos A a B, si preferimos B a C, vamos a estar prefiriendo A a C, ¿verdad? Y la teoría de la preferencia revelada nos muestra que cualquier consumidor que sea coherente en el sentido económico, ¿verdad?, se va a comportar como si estuviese maximizando su utilidad. Esto quiere decir que si nosotros tenemos cierta preferencia y si eso está dentro de nuestras posibilidades, dentro de nuestra restricción presupuestaria, entonces vamos a consumir aquel que nos otorga una mayor utilidad porque eh, eso es lo que nos indica, ¿verdad? Esta teoría. Entonces, esta teoría menciona que cualquier consumidor se va a comportar de manera coherente como si estuviese maximizando su utilidad. Después, eh, en utilidad marginal, existe la utilidad marginal creciente y la utilidad marginal decreciente. La utilidad marginal creciente es que a medida que vamos consumiendo una unidad más de ese producto, nos sigue dando un beneficio eh, mayor cada unidad que vamos consumiendo más, ¿verdad? Sin embargo, la utilidad marginal decreciente nos dice que a medida que vamos consumiendo una unidad más, vamos a elevar nuestra utilidad total, pero en una menor proporción a las primeras o a las anteriores que hemos consumido, ¿verdad? Y en la teoría del consumidor utilizamos o asumimos que el consumidor tiene una utilidad marginal decreciente. So, la utilidad marginal, su concepto sería, la utilidad marginal de un bien es el aumento de la utilidad total que reporta el consumo de una unidad adicional. Y un consumidor obtiene una utilidad marginal decreciente de un bien si cada unidad adicional que consume eleva la utilidad total. O sea, se eleva, nos sigue otorgando utilidad, pero
menos que la unidad anterior. Después también vimos lo que es una curva de indiferencia, incluso hemos hecho un trabajo práctico sobre la curva de la indiferencia, ¿verdad? Y la maximización del beneficio de un consumidor. ¿Qué es lo que nos muestra la curva de indiferencia? Y nos muestra el conjunto de cestas de consumo entre las que es indiferente el consumidor. Esto quiere decir que todas las cestas de consumo que están en la curva de indiferencia le reportan el mismo nivel de utilidad, ¿verdad? Podemos tener distintas curvas de indiferencia, ¿verdad? Distintas combinaciones que nos otorgan la misma utilidad, pero las curvas de indiferencia no están eh, restringidas por nuestro ingreso, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros vamos a maximizar nuestro beneficio, ahí sí ya va a entrar también a tallar lo que es nuestro ingreso, porque lo que está por encima de nuestro ingreso no vamos a poder consumir, ¿verdad? Y en eso entra lo que es la restricción presupuestaria. Habíamos dicho en clases anteriores, ¿verdad? Que la restricción presupuestaria lo que nos muestra son las distintas combinaciones de bienes que podemos comprar con nuestro ingreso. Y en la representación gráfica, en esta unidad 4 dijimos que la representación gráfica de la restricción presupuestaria suele llamarse o denominarse recta de balance. Y la recta de balance, ¿qué nos muestra? Y nos muestra, ¿verdad?, las combinaciones máximas de bienes que puede comprar el consumidor, dada su renta y los precios que puede pagar. Y el equilibrio del consumidor es el punto en el que el consumidor encuentra su mayor utilidad para unos precios y una renta dada, ¿verdad? Ahí sí ya entra a tallar nuestra curva de indiferencia y nuestra recta presupuestaria, ¿verdad? Tenemos unos gustos que nos otorgan una misma utilidad, pero esos deben de estar acordes o deben de estar dentro de lo que es nuestro presupuesto. Por eso es que encontramos nuestra maximización o nuestro equilibrio como consumidores cuando nuestra utilidad puede ser la mayor posible teniendo en cuenta nuestro ingreso y el precio de ese producto, ¿verdad? Lo que nos dice aquí, el consumidor se encuentra en equilibrio cuando con la renta o el ingreso o presupuesto que dispone puede adquirir los bienes que le reportan la mayor satisfacción. Después también vimos lo que es el excedente del consumidor. En este punto, en los trabajos prácticos que fui recibiendo, he visto que cierta confusión había con los conceptos de excedente del consumidor y con exceso de oferta y demanda. Son distintos, no son la misma cosa. El excedente del consumidor es la diferencia que existe entre la cantidad máxima que nosotros estaríamos dispuestos a pagar por un bien y el precio real del mercado, ¿verdad? Incluso en la clase de la unidad 4, me recuerdo que les puse como ejemplo, si nosotros tenemos una urgencia de ir al odontólogo, queremos mandar a extraer una muela e incluso estamos dispuestos a pagar, no sé, 300.000 guaraníes por la extracción de una muela, pero el odontólogo está cobrando por la extracción 100.000 guaraníes. Esa diferencia entre lo que nosotros estamos dispuestos a pagar o estábamos dispuestos a pagar y lo que realmente es el precio del mercado o lo que nos cobra este profesional, eso sería el excedente del consumidor. Entonces, el excedente, en este caso, en este ejemplo que le estoy dando, sería de 200.000 guaraníes, ¿verdad? 300.000 que nosotros hubiésemos estado dispuestos a pagar y el 100.000 que es el precio real. Y esa diferencia entre 300 menos 100.000, esos 200.000 es el excedente del consumidor, ¿verdad? Y aquí nos dice en su concepto, el excedente del consumidor de un bien es la diferencia entre la cantidad máxima que estaría dispuesto a pagar por la cantidad del bien que demanda y la cantidad real que paga. Entonces, esta zona entre el precio que estuviésemos dispuestos a pagar y el precio del mercado, esta zona que está por debajo de la curva de demanda y por encima del precio de equilibrio,
ese es el excedente del consumidor. Entonces, a no confundir con los conceptos de exceso de oferta y exceso de demanda. Exceso de oferta y exceso de demanda es la diferencia entre la cantidad demandada y la cantidad ofertada, ¿de acuerdo? Así el precio está por encima del equilibrio, hablamos de un exceso de oferta, porque a mayor precio hay una mayor oferta. Y cuando el precio está por debajo del equilibrio hay una mayor demanda, entonces existe un exceso de demanda. Más adelante vamos a ver un gráfico que nos muestra estos dos gráficos y la diferencia entre estos dos conceptos en realidad. Bueno, después ya en la unidad 5 vimos lo que es la teoría del mercado. ¿Qué es mercado? Y dimos unos cuantos conceptos de mercado. El primero es sitio público destinado permanentemente o en días señalados para vender, comprar o permutar bienes y servicios. Esto es el concepto dado por la Real Academia Española. Digamos que es el concepto de diccionario del mercado. Luego también vimos otro concepto ya más económico, en donde dice que un mercado es un proceso mediante el cual tanto compradores y vendedores de un bien interactúan para determinar su precio y su cantidad. Esto nos decía Samuelson, ¿verdad? El concepto de Paul Samuelson. Después, el tercer concepto de mercado, dijimos que un mercado es cualquier conjunto de mecanismos mediante los cuales los compradores y los vendedores de un bien entran en contacto para comercializarlo. Este ya es un concepto mucho más general porque nos dice que el mercado es cualquier conjunto de mecanismos, no es solamente un sitio específico, un sitio determinado, sino que es un conjunto de mecanismos donde tanto compradores y vendedores pueden entrar en contacto para comercializar el bien o servicio. Hoy día está en auge los mercados ya virtuales, por internet, por WhatsApp, ¿verdad? Donde las personas ofrecen sus productos y los consumidores pueden entrar en contacto con los oferentes para poder comprar los bienes o servicios que les interesan, ¿verdad? Después nos dice que los mercados pueden ser lugares específicos en que los compradores y vendedores se reúnen. Claro que sí, son también lugares específicos, ejemplo, Mercado 4, Mercado de San Lorenzo, pero no es el único lugar donde pueden entrar en contacto compradores y vendedores. Sí es un mercado ese lugar, pero no es el único mercado. Entonces, cuando de repente sale una consulta o una afirmación diciendo que el mercado es solamente o únicamente en lugares específicos o sitios específicos, entonces ahí tenemos que ya parar un poco la oreja y ver que ese concepto probablemente es falso, ¿verdad? Porque puede ser, pero no es el único lugar, ¿verdad? Bueno, continuamos. El mecanismo del mercado. El mecanismo del mercado es un complicado mecanismo para coordinar personas, actividades y negocios a través de un sistema de precios y mercados. Vimos en la unidad 5 que está el mercado de bienes y servicios, el mercado de factores, la economía doméstica, también las empresas, y es un complicado mecanismo en donde tiene que coordinarse todas las actividades para que luego llegue el producto final en donde tenga que llegar, ¿verdad? Y también el precio esté de acorde con las necesidades tanto del consumidor como del productor, ¿verdad? Entonces, es un complicado mecanismo que nos ayuda, ¿verdad?, a coordinar las actividades y los negocios a través de un sistema de precios y también del mercado. ¿Cuál es la principal función del mercado? Y es determinar el precio de los bienes. El precio es el valor del bien en términos de dinero. Ya luego en la unidad 7 fuimos hablando más extensamente de lo que es el dinero, ¿verdad? Entonces ahora hablamos de que el precio del bien
es el valor de ese bien en términos de dinero, en términos monetarios. Y los precios son los que coordinan las decisiones de los productores y los consumidores en un mercado, ya que decimos cuando el precio está muy alto, eh, los consumidores no están dispuestos a comprar toda la cantidad ofertada. Y sin embargo, cuando los precios están muy bajos, los oferentes no están dispuestos a ofrecer toda la cantidad que está dispuesto el demandante a comprar, ¿verdad? Entonces, los precios son los que coordinan las decisiones tanto de los productores y también de los consumidores en el mercado. Vimos también lo que es el flujo circular de la renta, las economías domésticas, las empresas y los entes públicos, ¿verdad? Toman decisiones y determinan conjuntamente la producción total de la economía, el número de trabajadores que se necesita para obtener los bienes y servicios que hay que ofertar y la renta o el ingreso que se le va a otorgar a las economías domésticas. También vimos lo que era el diagrama del flujo circular. ¿Qué es el diagrama del flujo circular? Y es un modelo económico. A no olvidar, cuando hablamos de modelos económicos, ¿verdad? Todo modelo en realidad es una simplificación de la realidad. No es la realidad, no nos muestra la realidad completamente porque dejamos constantes ciertas variables que pueden afectar a este modelo. Pero como no podemos abarcar todas las variables que entran a tallar en, en los mercados, tanto de factores, de bienes, las empresas, las economías domésticas. Entonces, trabajamos sobre ciertas variables, sobre ciertos factores para poder mencionar cuál sería el efecto que tiene si ocurre o varía ciertas variables, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de modelos, ustedes siempre tienen que recordar que son eh, muestran una simplificación de lo que es la realidad, tanto económica en nuestro caso, ¿verdad? Y el diagrama del flujo circular nos muestra un panorama general de la organización y funcionamiento de la economía. En este diagrama incluso obviamos el papel del Estado porque simplificamos, solamente tomamos las economías domésticas y las empresas, ¿verdad? Y el efecto que tiene cada una de ellas, tanto en los mercados de factores y mercados de bienes, ¿verdad? Las economías domésticas ofrecen factores de producción, ya sea su mano de obra, de repente la tierra en donde las empresas pueden producir. O sea, las economías domésticas ofrecen servicios de factores de producción a las empresas. Y estas empresas lo que hacen es pagarle a las economías domésticas esos servicios, ya sea si es mano de obra, le paga un salario, ¿verdad? Si es la utilización de la tierra, le paga una renta por utilizar la tierra. Y las empresas producen bienes y servicios con la mano de obra y los factores que le otorga las economías domésticas. Y las economías domésticas con la renta que reciben de las empresas compran nuevamente los bienes y servicios. Entonces va siendo un flujo circular el procedimiento de compra y venta entre las economías domésticas y las empresas. Después también ya vimos lo que es la demanda, ¿verdad? La cantidad demandada es aquella que están dispuestos a adquirir los compradores en un periodo determinado y depende tanto del precio del bien como también de otros factores, que son los precios de otros bienes, también las rentas, los gustos de los consumidores y también hablamos de un cuarto factor que desplaza la curva de la demanda, que era el, el precio en el futuro de esos bienes, ¿verdad? Los precios futuros esperados. Dispuestos a comprar, dijimos que significaba que los compradores querrían y podrían pagar. O sea que aquello que nosotros querríamos comprar es la cantidad demandada. Sin embargo, la cantidad que compramos realmente ya depende de la decisión tanto de los compradores, o sea, y también de los
oferentes o vendedores, ¿verdad? Y es muy importante porque seguía habiendo confusión en esto, en el trabajo práctico, cuando yo les puse en falso y verdadero, hubo confusión y algunos compañeros eh, pusieron erróneamente que era correcta la afirmación que puse cuando en realidad era una afirmación falsa. Entonces, la cantidad demandada es la que depende únicamente de la conducta de los compradores y la cantidad comprada depende ya de los compradores y de los vendedores, o sea, el que se ponga ya de acuerdo el comprador con el vendedor para la cantidad que realmente se compra. Después vimos por el lado de la oferta lo mismo, ¿verdad? Cantidad ofrecida es aquella que están dispuestos a vender los vendedores en un periodo de tiempo determinado, depende tanto del precio y de otros factores, ¿verdad? Entre ellos el precio de los factores utilizados en la producción, las técnicas de la producción que disponen, o sea, eh, las herramientas tecnológicas. Dispuestos a vender también significa que los vendedores querrían y estarían dispuestos a entregar, ¿verdad?, cierta cantidad si hubiese suficientes compradores. O sea, dispuestos a vender es la intención de venta de los productores. Y la distinción entre cantidad ofrecida y cantidad vendida es que cantidad ofrecida depende de la conducta o de la decisión exclusiva del vendedor, ¿verdad? Yo como vendedor puedo ofrecer 10 tortas hoy a ese precio, ¿verdad? Lo que yo ofrezco como vendedor depende únicamente del vendedor, del productor. Sin embargo, la cantidad que vendo realmente, si yo ofrecí 10 tortas en el mercado, no necesariamente voy a vender 10 tortas, probablemente venda menos porque el precio estaba elevado y vendo 8. Entonces, la cantidad vendida ya no depende solamente de la conducta del vendedor, sino también ya es un acuerdo al que llega con el comprador, un acuerdo ya sobre el precio del producto, ¿verdad? Entonces, la cantidad vendida depende tanto del comprador como del vendedor. La cantidad ofrecida aumenta normalmente con el precio del bien, ¿verdad? Dijimos que la curva de la oferta es una curva que es con pendiente positiva y a medida que aumenta el precio del bien, también aumenta la cantidad ofrecida. Caso contrario ocurre con la curva de la demanda, que tiene pendiente negativa y a medida que sube el precio, disminuye la cantidad demandada. Aquí les puse los dos gráficos, la diferencia gráficamente la diferencia entre exceso de oferta, exceso de demanda, excedente del consumidor y excedente del productor, ¿verdad? Un mercado se encuentra en equilibrio cuando la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. Eso lo dijimos también en reiteradas ocasiones, que para que el mercado se encuentre en equilibrio, la cantidad demandada debe ser igual a la cantidad ofrecida. La cantidad vendida puede ser cualquier cantidad y no necesariamente es un equilibrio en el mercado, ¿verdad? Excedente de los consumidores, ya dijimos que es la diferencia que existe entre la intención que tenemos como consumidor de pagar por una unidad o unas ciertas unidades de ese bien y el precio que realmente pagamos. Esa diferencia sería el excedente del consumidor. Y el excedente del productor viene a ser, ¿verdad?, la diferencia entre el precio en el que estarían dispuestos a vender los productores y el precio que está en el mercado, el precio del mercado, y si existe un mayor precio que aquel que estuviese dispuesto por el que estuviese dispuesto a ofertar el productor, entonces ahí existe también un exceso un excedente para los productores, excedente de los productores. Eso para recordar y para no confundir. La cantidad demandada y la cantidad comprada, dijimos, ¿verdad? Que la cantidad comprada
puede ser igual a la cantidad vendida, pero esto no indica que el mercado se encuentre en equilibrio. Un mercado está en equilibrio siempre que la cantidad demandada es igual a la ofrecida, no siempre que la cantidad comprada es igual a la vendida. Después ya vimos los factores subyacentes a la curva de la demanda, que son los factores que afectan a la curva de la demanda y se muestra gráficamente como un desplazamiento. Por el lado de la demanda vimos 4 factores que serían los precios de los bienes relacionados, que pueden ser los bienes complementarios, los bienes sustitutos. También vimos lo que era la renta de los consumidores, que puede ser para un bien normal y para un bien inferior, los gustos de los consumidores y los precios futuros esperados, ¿verdad?, de los bienes. Cuando varían estos factores, se desplaza la curva de la demanda. Cuando varía el precio mismo del bien, existe un movimiento sobre la curva de la demanda. Sin embargo, cuando varían los factores que son subyacentes o que no son el precio mismo del bien, hace que la curva de la demanda se desplace para la derecha o para la izquierda, dependiendo cómo afecte esto a la curva de la demanda. Aquí vemos los distintos gráficos, los distintos efectos que tiene la variación de los precios de los bienes relacionados en el caso de bienes sustitutos, ¿verdad? Cuando aumenta el precio de los bienes sustitutos, se desplaza a la derecha la cantidad demandada de ese bien, ¿verdad? Ocurre lo contrario cuando baja el precio. Y así vamos viendo los distintos efectos que tiene la variación de estos 4 factores sobre la curva de la demanda. Todo hace que se desplace la curva de la demanda, pero la dirección depende de cómo esto afecta a la demanda de ese bien. Dijimos, ¿verdad?, como una explicación general, que una variación de cualquiera de los factores que se mantienen constantes cuando se representa la curva de la demanda puede alterar la cantidad demandada a cada uno de los precios. Esto quiere decir estos 4 factores que fuimos viendo, ¿verdad? Y esta alteración nos muestra un desplazamiento de la curva de la demanda. Y todo lo que provoca un desplazamiento de la curva de la demanda hacia la derecha o hacia arriba, también podemos decir, provoca un aumento tanto del precio como de la cantidad de ese bien. Y todo lo que provoca un desplazamiento de la curva de la demanda hacia la izquierda o hacia abajo, ¿verdad?, provoca una disminución tanto del precio como de la cantidad de ese bien. Hablamos también de los movimientos, la diferencia entre el movimiento a lo largo de la curva de la demanda y el desplazamiento de la curva de la demanda. Los movimientos a lo largo de la curva de la demanda se dan por la variación del precio del propio bien, ¿verdad? Cuando varía el precio de la carne vacuna, existe ya sea cuando aumenta el precio de la carne vacuna, entonces existe una disminución de la cantidad demandada de la carne vacuna, ¿verdad? El desplazamiento se tiene sobre la curva de la demanda, pero cuando varía el precio de la carne de pollo, ¿verdad?, disminuye, supongamos, el precio de la carne de pollo, entonces para la carne de vacuna va a producir un desplazamiento para la izquierda o para abajo, ¿verdad?, de la curva de la demanda de la carne vacuna, porque lo que varía es el precio de un bien sustituto, ¿verdad? Entonces, todo lo que hace que se desplace la curva de la demanda es porque varían los factores que afectan a la cantidad demandada y no es el precio del propio bien. Por el lado de la oferta también vimos 3 factores subyacentes que son los activos productivos duraderos, la tecnología existente y los precios de los factores variables. También mencionamos generalmente qué ocurre, ¿verdad?, cuando se desplaza la curva de la oferta hacia la izquierda. Esto provoca una subida del precio y una disminución de la cantidad. Y cuando se desplaza hacia la derecha, provoca una reducción del precio y un aumento de la cantidad. Todo esto fuimos viendo en nuestras clases de la unidad 4